popular, confirmando que la lucha es constante, presente intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, ven participemos, comparte las transmisiones. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches tengan todos ustedes que nos están sintonizando en la página del Frente Intercontinental Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Les agradecemos que compartan este enlace con todos sus contactos y también a las páginas a las cuales ustedes tienen acceso para que la información que hoy les traemos llegue a todos los rincones del planeta, allá donde hay un salvadoreño, una salvadoreña y un internacionalistas interesados en lo que pasa en El Salvador. Bienvenidos en este día, miércoles 17 de diciembre del 2025. Mi nombre es Carlos Rodríguez y me encuentro acá en Oslo, Noruega, y aquí son ya las 9 de la noche con 08 minutos. Me acompañan también por parte del Frente Intercontinental el compañero Marvin Izquierdo, quien ahora saludará a los oyentes. Adelante, Marvin. Muchas gracias, gracias a las personas que ya se están conectando, gracias a nuestro invitado especial, que le agradecemos por esa disposición a estar con nosotros. Pues soy Marvin de Cantagallo, me conocen más porque nací en un cantón de Chalate que se llama Cantagallo, un salvadoreño preocupado por todo lo que se está viviendo allá, en el paisito, pues, ¿verdad? Actualmente residiendo en Toronto, Ontario. Les pedimos que si van a preguntar a nuestro invitado que sean preguntas relacionadas con el tema, pues que atañen al tema y con el debido respeto. Adelante y ayúdenos a compartir, por favor. Así es, muchas gracias. También si tienen informaciones de última hora, se pueden escribirnos y nosotros veremos cuándo las leeremos, ¿no? Para transmitirlas a los oyentes. Nosotros aquí, como siempre, dice Manuel, preocupados por lo que pasa en El Salvador y queremos tener puntos de vista diferentes y en el caso especial sobre la violación de los derechos humanos en El Salvador en este año del 2025. Para eso hemos invitado al compañero Benjamín Cuellar para hablar con él sobre este tema, pero antes le vamos a pedir que salude a la audiencia. Bienvenido, Benjamín, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por la invitación y un saludo a su audiencia. Aquí estamos a la orden para compartir, para conversar. Muchas gracias. Bueno, ya saben, entonces ustedes pueden hacernos las preguntas en relación a este tema, ¿no? Bueno, mira, Benjamín, sabemos que el tema es grande porque si vamos a hablar de todo un año y han pasado tantas cosas, pues nos gustaría que tú nos resumieras, vea cómo ha sido, digamos, la situación de los derechos humanos en el país, ¿va? Y cuáles fueron las coyunturas principales en ese aspecto. Mira, así de entrada, creo que hay tres situaciones que llaman más la atención, ¿verdad? En el ámbito de los derechos humanos y sus violaciones en El Salvador durante el 2025. Una es el derecho a la justicia, ¿verdad? A las garantías judiciales, al debido proceso. Ese está siendo violentado de manera individual, dirigida, pero también de manera masiva. En segundo lugar están los derechos económicos, sociales y culturales, ¿verdad? Que tiene que ver con la pobreza, con la salud, la vivienda, el trabajo, el costo de la vida, el acceso al agua, ¿verdad? Entonces, creo yo que ese es otro. El segundo, no es en orden que lo estoy mencionando, pero el segundo ámbito en el cual en 2025 se han visto agravadas las violaciones de derechos humanos. Y el tercero, que es lo que le da base a eso que mencioné anteriormente y a otras cosas, es el tema del derecho a la democracia. O sea, el artículo primero de la Carta Democrática Interamericana, ¿verdad?,
dice precisamente: los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas. O sea, la democracia es un derecho que en El Salvador está siendo irrespetado y que trae consecuencias, como ya lo mencionaba, en los otros dos ámbitos que planteaba, que los menciona aquí este primer artículo. O sea, el desarrollo social, político y económico de los pueblos, el pueblo salvadoreño en este caso. Creo que para entrar a, a la conversación, esa sería mi primera reacción. Pues Benjamín, disculpa, como estamos, ¿verdad? Proyectando sobre todo para una audiencia de salvadoreños que vivimos fuera, ¿nos puedes decir brevemente quién es Benjamín, pues, verdad? Y aquí, o sea, perdona, suena tan ridículo, pero para que alguna gente que todavía no nos ubicamos, pues, o que viven en una burbuja, por favor. Bueno, yo soy salvadoreño, ya a punto de cumplir los 70 años. De esos 70 años, sí, que puedo tomar como punto de partida mi incursión en todos los temas de defensa de derechos humanos, de denuncia, de lucha por la vigencia de estos, ya arranca, ¿verdad? Y no sé si ya lo hemos conversado con ustedes, eh, pero para mí ese es el punto de partida de mi compromiso, ¿verdad? Antes había yo andado detrás de mi hermano mayor, que fue el brazo derecho del Monseñor Romero, siendo fundador y director del Socorro Jurídico Cristiano, que fue la oficina de los jesuitas que estaba en el Colegio Externado de San José, desde donde se apoyó Monseñor Romero cuando llegó a ser arzobispo, primero motivado por buscar quién acusara, perdón, una acusación particular por el asesinato, a los responsables del asesinato de Rutilio Grande, el jesuita también. Y segundo, por atender a la población que empezó a buscar en el socorro jurídico, ¿verdad? Protección de sus derechos. Ya los derechos civiles y políticos, y además de los económicos y sociales, estaban siendo violados de manera flagrante. En 1975 el socorro nace casi en los mismos días que se produce la masacre del 30 de julio de 1975 en las afueras del externado de San José, y ahí estaba el Socorro Jurídico Cristiano. Y cuando, después de haberse eh, eh, organizado el espectáculo oficialista, como ocurre ahora, con el concurso Miss Universo en 1975, en julio, y antes de el anuncio de la creación del Bloque Popular Revolucionario. O sea, ahí se juntaban varias cosas, ¿verdad? Como decía, el oficialismo pretendiendo maquillar la dictadura, el- la represión la represión, la defensa de los derechos humanos y la organización popular. Entonces, yo tuve la suerte, ¿verdad?, de que en 1971, siendo estudiante del Externado de San José, tenía 15 años, lo cumplía en abril, y ahí por agosto, el padre Rutilio Grande, precisamente, que era prefecto de disciplina de secundaria, me apoyó, ¿verdad? Se ofreció y me apoyó para redactar el discurso del Día de la Independencia que me habían nombrado a mí para darlo, frente a los niños ricos del país, ¿verdad? Frente a niños ricos del país y sus familias también así elitistas. Entonces fue un medio escándalo ahí por todo lo que dije, ayudado por el padre Rutilio Grande, y con base en los documentos de la Conferencia Episcopal de Medellín de 1968, que era aplicar el avance de la Iglesia a partir del Vaticano II. En 1960 se inauguró. Entonces, este es el punto de partida que yo siempre menciono, y de ahí
puedo resumirte que en adelante me dediqué a luchar por la defensa de los derechos humanos de diferentes formas. Y en 1983 tuve que salir del país, ¿verdad? Una especie de autoexilio. Allá fundamos con los frailes dominicos, ¿verdad? La Orden de Predicadores de México, el primer centro de derechos humanos, ¿verdad? De asistencia y apoyo a las víctimas, eh, teniendo un lugar privilegiado las personas salvadoreñas, la población salvadoreña, guatemalteca sobre todo, que llegaban buscando refugio allá a México por los conflictos internos que existían en ambos países. Ahí estuve hasta 1991, porque en 1992 ya regresé al país, ya nombrado desde México, como director, o sea, nombrado por la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, pero yo todavía estaba en México como director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, un cargo en el que permanecí durante 22 años. Y después de eso, ya voy a cumplir casi 10 años de haber salido, bueno, el cargo, de haber dejado el cargo, los cumplí el año pasado. Pero de haber salido de la UCA, de la Universidad de los Jesuitas, ya voy a cumplir el próximo año 10 años también. Y bueno, nos hemos dedicado ahora a hacer un esfuerzo con un grupo de víctimas sobrevivientes de la guerra y de antes de la guerra, pero también empezamos a ver algunos casos de la posguerra y sobre todo de la actualidad, eh, de víctimas que la idea nuestra no es que sean víctimas que esperen a que una ONG, ¿verdad?, defienda sus derechos, sino que se conviertan en víctimas demandantes del respeto de sus derechos. Por eso se llama así esta organización sus siglas son vidas, pero es víctimas demandantes. Me quedo ahí porque si no, son más de 50 años de estar en esto. Mira, solo yo te ubico, ¿verdad? Y perdona, vea, pero yo te ubico a vos también en el Festival Verdad. No, no sé, ¿verdad? Que no lo mencionaste, pero yo te ubico ahí también, ¿verdad? ¿Cómo Mira, fue el inicio? mira Marvin, esto fue una iniciativa que rápidamente el Festival Verdad nace dentro del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, dirigiéndolo yo, cuando se, a, a raíz de la aprobación de la ley de amnistía en 1993, una amnistía general, absoluta, incondicional, que incluía, por eso era general, a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad. Entonces, eso fue en marzo de 1993 y de ahí en adelante, ¿verdad? Empecé a darle vueltas a la imaginación con toda la pasión. Yo siempre digo que en lugar de la misión y la visión que te hace un consultor, lo que deberíamos de tener siempre en esto presente, en primer lugar, es la imaginación y la pasión, o la pasión y la imaginación. Entonces empecé a darle vueltas, ¿verdad? Y para ver cómo no, esa lápida que le pretendían poner a la verdad, a la justicia y a la reparación para las víctimas, que enterraron con el informe de la Comisión de la Verdad, esa lápida llamada amnistía para los violadores de derechos humanos, cómo la quitábamos de encima. Y en mayo de ese 1993, o sea, 2 meses después, menos de 2 meses después de que se aprobó la amnistía, presentamos junto con la directora del Socorro Jurídico, ella y tu servidor, eh, una demanda de inconstitucionalidad en la amnistía. Y cosa que inédita, o sea, una demanda que fue respondida, inédita, pero que tiene su explicación. Fue respondida ¿qué? En 9 días, diciendo que era improcedente, porque era un asunto político que había que resolverlo en la Asamblea Legislativa. Yo siempre lo digo, ahí yo, en la directora del Socorro Jurídico, y yo no hablábamos de cuestiones políticas, estábamos hablando de derechos
constitucionales violados. Pero bueno, era una decisión que ya habían tomado los violadores de derechos humanos, una decisión política, y ahí eso dio pie para que empezara, como te decía, con esa pasión y esa imaginación, a volar la imaginación, ¿verdad? A darle vueltas, a ver cómo se hacía. Y fue así que en 1998, 5 años después, ya logramos organizar la primera edición del Festival Verdad, que no era solo el concierto, porque mucha gente cree que era el concierto, era multitudinario. Llegamos a convocar y a tener presentes en algunos de los conciertos a 10.000 o más de 10.000 personas. Pero era también eventos académicos, de discusión política, de la situación de los derechos humanos, concursos para jóvenes, estudiantes de secundaria y de universitarios de cuento, poesía, pintura, cineforo con temas, con películas relacionadas con los derechos humanos, la verdad, la justicia. Y bueno, hasta hacíamos un torneo de fútbol relámpago donde participaban instituciones del Estado, fiscalía, policía, ¿verdad? Y organizaciones de derechos humanos. Eh, en un día lo hacíamos, tanto en medio del festival, ¿verdad?, como en el aniversario del IDUCA, un poco para ir estableciendo mecanismos que facilitaran las relaciones con los funcionarios de las instituciones. A mí no me interesaba mucho a quién nombraban. Yo sabía que siempre iban a nombrar como fiscal o como presidente de la Corte Suprema a personas que, salvo excepciones, estaban alineadas con los violadores de derechos humanos. Entonces, pero mi interés era tener contacto de esa forma también, creo yo, un poco creativa, con los funcionarios de niveles en los cuales se tramitaban, ¿verdad? Y se impulsaban diferentes iniciativas que nosotros presentábamos. Entonces, sí, conocimos a varios fiscales, procuradores, de, que, eh, funcionarios judiciales, que ya con una llamadita, ¿verdad? Entonces, no es que estuviéramos pidiendo favores, ¿verdad? Sino que para, nos servía mucho para agilizar, ¿verdad? Dinamizar un poco más la búsqueda de justicia a través de las instituciones. Básicamente eso fue el Festival Verdad, que dejó de impulsarse con el argumento de la pandemia. Bueno, y se creó un Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa, donde se vieron casos que en el sistema oficial, ¿verdad?, de justicia no se tramitaban, no avanzaban. Algunos ni siquiera se denunciaban. Y bueno, todo eso se desmontó con el argumento de la pandemia, cosa que yo no lo hubiera hecho. Me hubiera seguido luchando y lo hubiera buscado la forma de hacerlo virtual, como se hicieron muchas cosas. Y creo yo que la visión que se tenía con ese festival, y con esto finalizo, Marvin, era no un proyecto financiado por una agencia de cooperación, ¿verdad? Y que cuando la agencia de cooperación quisiera, o cuando viniera gente como Bukele ahora, que crean la ley de agentes extranjeros y le quitan el 30% de la donación a las ONGs, ¿verdad? La visión que se tuvo desde el principio de ese festival, ¿verdad?, era no un proyecto, sino que un proceso, ¿verdad?, para generar organización y lucha en contra de la impunidad, que yo siempre lo he sostenido, es el mal más grande y más grave, ¿verdad?, que sobre el cual se pueden desarrollar la corrupción, la violencia, todo lo que querrá, ¿verdad?, la falta de transparencia, todo lo que está ocurriendo ahora, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese proceso se truncó, ¿verdad? Lástima grande, pero bueno, ahí por eso buscamos ver qué hacemos desde otras formas.
¿verdad? Es lamentable que haya terminado ese festival si movilizaba gente, pues, ¿verdad? Sí, Y llegaba a muchos lugares, ¿no? Con visualización. Pero entrando nuevamente, bueno, ya todos se dieron cuenta con quién estamos hablando, pues, ¿verdad? Para que sepan que es una persona, ¿verdad? Que tiene conocimiento del tema de los derechos humanos, pues, que ha trabajado muchísimo sobre ello, muchos años, ¿verdad? Y que sabe, digamos, las causas que generan precisamente estas violaciones y por las cuales él ha luchado y que hasta el momento sigue luchando porque no han desaparecido, ¿no? Entre las que mencionaste va el tema de los derechos políticos y civiles, ¿no? ¿Cuáles son los principales derechos que ahí precisamente se están violentando ahorita en El Salvador? mira, yo creo que, bueno, a mí la gente me pregunta, acabo de estar en Washington en una reunión del Consejo Directivo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, que es una organización que cubre toda América, ya tiene 30 años de existir, y el, a mí me preguntan, y no solo la gente, los colegas con los que estuve en esa reunión de Washington, sino que más gente también, ¿verdad? Que si a mí no me han amenazado, ¿verdad? O no me han censurado y todo eso. Y tengo que ser honesto, yo directamente no he recibido ninguna amenaza, ¿verdad? Ni ninguna censura. Pero eso no quiere decir que porque yo me atreva a hablar, ¿verdad? Eh, sabiendo que puede haber algún riesgo, que otra gente no haya sido eh, amenazada, intimidada, para que dejara de ejercer su labor de lucha por la defensa de los derechos humanos en el país, ¿verdad? Dentro del país y siendo congruente con el llamado que se les hace a las víctimas para que se organicen y luchen por defender sus derechos. Entonces, mucha gente ha tenido que salir del país por intimidación, de alguna manera, por una de estas, ¿verdad? Es el famoso caso de los periodistas del Faro que les intervinieron sus teléfonos con un programa que yo no sé de qué se trata, tal caso, ¿verdad? Pero eso es como lo que la gente acostumbra a creer que es violación de derechos humanos, pero de manera directa. Pero si tenés toda una atmósfera en la cual no funcionan las instituciones, tus denuncias no prosperan si es que te atreves a ponerla, demandas de inconstitucionalidad y todo eso. Entonces, creo yo que este día hay un ejemplo muy, bueno, además de ser actualísimo, muy ilustrativo de lo que está ocurriendo en El Salvador. José Ángel Pérez, ¿verdad? Y Alejandro Enríquez, el primero un pastor de la iglesia evangélica Elim y el segundo un abogado ambientalista, defensor del medio ambiente, eh, que fueron capturados en mayo del año pasado. Y ahora se realizó una audiencia en la cual, eh, en un proceso abreviado solicitado por la Fiscalía, ellos tuvieron que reconocer que habían cometido los delitos de desórdenes públicos, y no me acuerdo cuál otro. Creo que por aquí tengo la, la información. Era por delito de desórdenes públicos y por resistencia agresiva al arresto, ¿verdad? Entonces, ellos, para salir libres, entiendo yo que con la intención de seguir luchando fuera de prisión, eh, tuvieron que aceptar esos delitos y la condena fue de 2 años de prisión por desórdenes públicos y uno por resistencia agresiva. Entonces, tendrían que ellos, dentro de las medidas que se plantearon, hay una que para mí es fundamental. O sea, ellos no pueden participar en, en
en actividades que puedan constituir delitos como eso. Entonces ya no van a poder protestar, ¿verdad? Ni no, organizar, ¿verdad? Y participar en protestas sociales, ¿verdad? Eh, ni manifestarse, ni expresarse. Entonces, cuando hay algún problema. Entonces, que esto define, no, perdón, es un buen ejemplo de lo que está ocurriendo en El Salvador. O sea, ahí han callado a dos defensores, ¿verdad? De comunidades pobres que estaban luchando por defender su derecho a la propiedad, para que, o sea, porque iban a desalojarlas, había una orden de desalojo emitida, porque quieren seguir construyendo. En El Salvador están construyendo, ¿verdad? Encementando el país, ¿verdad? Y construyendo para gente que vive fuera, ya sea salvadoreña o extranjera, eh, y bueno, y los altos costos, se ha disparado el costo de la vivienda en El Salvador. Y puedo leer lo que dice el defensor de José Ángel y de Alejandro. Dice, para nosotros como defensa no nos puede generar menos que un sinsabor. O sea, hablando de la condena, porque se trata de una situación en la aplicación de un beneficio gracias a la condición de una condena. Ellos han tenido que confesar los hechos, ¿verdad? Es una situación que tenemos que aceptar, pero confesar hechos de los cuales no son culpables. Es lo que hay que agregarle a la declaración del abogado defensor, ¿verdad? Pero bueno, ellos, según lo ha declarado eh, este abogado, eh, salen a curarse de escabiosis y de otras enfermedades adquiridas dentro de la prisión durante tantos meses que han estado en esta. Entonces, pero también hoy hay otras manifestaciones de las violaciones de derechos humanos que no tienen que ver solo con el tema de la intimidación, la amenaza, las garantías judiciales, que es el alto costo de la vida, ¿verdad? O sea, eh, yo ahora ese viaje que mencionaba, que estuve en Washington, en el lugar donde me hospedé, me pagaban el hospedaje, habían, por lo menos yo me di cuenta de 3 o 4 salvadoreños, hombres y mujeres que trabajaban ahí. Entonces, cuando fui a desayunarme, la persona que me atendió era un joven salvadoreño que había estado, que cuando nos identificamos, porque es fácil que nos conozcamos por el habladito, me dijo que estaba bonito El Salvador, que había venido acá, ¿verdad? De todo hace poco y que sí y todo, pero ¿cuánto dinero lleva usted? ¿Y cuántos días estuvo? Y me dijo, no, llevaba $4,000 para 15 días. No, hombre. Entonces, imagínese usted con eso. Imagínese cómo hará alguien que tiene que trabajar, que gana $350, si es que tiene trabajo, ¿verdad? Y gana el salario mínimo y tiene una familia de al menos 4 integrantes. ¿Cómo hará esa persona para sobrevivir? Sí, para mantenerse y mantener a su familia. Y fue ahí lo desarmé. O sea, no era una discusión agresiva, al contrario. Pero ahí me dijo, sí, realmente todo está carísimo, ¿verdad? Está bien, bien cara la vida. Entonces, te quieren presentar un rostro maquillado, ¿verdad? Que no es el verdadero rostro del Salvador, de la sociedad salvadoreña. Siempre El Salvador ha tenido rostro, ¿verdad? El maquillado, ya mencionado en 1975, lo del concurso de Miss Universo, ¿verdad? Y el lugar donde habitan la gente que tiene recursos en abundancia para vivir de manera, no decente, sino que, o sea, en la, o sea, que de manera abundante, en la abundancia, y el rostro mayoritario de la gente que vive en la precariedad, ¿verdad? Saliendo el día a día y a veces
comiendo solo 2 tiempos, cosa que ocurre ahora en la actualidad. Entonces, y le dije, y fue al centro histórico. Mire, me dijo, yo la mayoría del tiempo estuve en la Unión porque soy de la Unión. Pero sí, pasé. Ajá. ¿Y cómo vio? Y salió del centro histórico. Pues sí, me dijo y todo. Entonces, yo lo definiría, ¿verdad? Como algo que para mi gusto no es bonito, porque es puro cemento, ¿verdad? Y, y edificios y todo, ¿verdad? Y eh, restaurantes y negocios carísimos a los cuales no tiene posibilidad la gente de a pie de comprar, de consumir, etcétera. Pero le dije, para mí El Salvador es un lugar, el centro histórico de San Salvador es un lugar, ¿verdad? Decorado con luces, hasta con nieve, ¿verdad? Bukele ya tiró nieve hace unos días, cuando inauguró la villa navideña, ¿verdad? Es un caos para circular por ahí en vehículo, pero eh, lo que lo rodea, ¿verdad? A ese centro histórico, que son 5 o 6 cuadras, es realmente, póngale unas 10 cuadras, es realmente una zona que parece un tugurio, ¿verdad? Francamente. Yo he pasado por ahí últimamente un par de veces, una después de la inauguración de la villa navideña, cuando regresé de este viaje que menciono, y realmente, o sea, no puede uno dejar de asustarse con la precariedad en la que vive mucha gente en El Salvador. En San Salvador, ya no digamos, ¿verdad? Fuera de San Salvador, en los departamentos. Pero bueno, eso es, creo yo, lo que retrata la realidad del país. No, y también a mí me llama la atención de que por un lado, con el argumento del combate al crimen, en este caso el pandilleril, pues, ¿verdad? Hay miles de inocentes, encarcelados, pues, que ese es, por un lado, sin juicio y que pueden tener 3 años o más. Entiendo lo de los compañeros y de todas maneras me alegra, es algo así como que la fiscalía, mira, acepta que cometiste estos delitos para que salgas, aunque sea con libertad condicional. Y claro, ante, tú dices, escabiosis y un montón de enfermedades y deterioro de la salud, pues sí, ¿verdad? La gente acepta, pues, y así son miles de casos, pero hay gente que ha salido a morirse o ya muerta, por una Sí. vapuleada, una vergueada, como decimos en buen salvadoreño, que se le ha dado un custodio o que deliberadamente lo han metido en medio de 4 o 5 pandilleros para que lo maten a reata y ellos se hacen los ciegos. Entonces, ¿cómo está el sistema penitenciario? ¿O quién dice quién es inocente? ¿Hay Estado de Derecho? Porque no sé, por un lado, organismos que fueron creados a través de los acuerdos de paz con la Procuraduría de Derechos Humanos o la cierta independencia con todos sus errores y todas sus fallas que tenía. Ahorita no vemos independencia entre el Poder Judicial, entiendas, de jueces, fiscalía, el sistema de justicia y el Poder Ejecutivo. Casi que es el policía el que dice quién es culpable y quién es inocente. No sé si Carlitos quiere agregar algo. No, yo estaba poniendo la atención, por ejemplo, a los temas esos, el tema de la vivienda también, porque como lo tocaste, que está poniéndose cara, ¿verdad? En ese contexto, y pues sí, hay campañas de personas particulares que andan ayudándole, digamos, a la gente en los cantones, pues. Pero si a esto le agregamos, digamos, la salud hacia esas zonas, ¿verdad? Ujú. Porque ahorita llegó, por ejemplo, el presidente de Costa Rica, ¿no? Ahí estuvo de visita y por supuesto que lo llevaron a dar una gira a visitar el SECO, ¿verdad? Para que lo miraran, pero no lo llevaron a los hospitales para que miraran cómo estaban, no lo llevaron a las escuelas para que miraran cómo estaban las escuelas, no lo llevaron a la universidad para ver cómo estaba la universidad, o sea, no lo llevaron a esos lugares que son importantísimos para el desarrollo de un país, lo llevaron al SECO, ¿verdad? Entonces, claro,
esa situación, digamos, en las afueras del país, no solamente la alimentación, la casa, también las carreteras, la salud, no le llega nada. Sí, bueno, no solo no lo llevaron a otros lugares donde sí, o sea, aparte del Secot, no lo llevaron también a otros centros penales en los cuales el hacinamiento, ¿verdad? Las enfermedades que provoca enfermedades y muertes, ya sea violentas o por enfermedades que adquieren o se agravan al estar ahí, ¿verdad? Es algo que eso no lo muestra. O sea, muestra el SECOT. En el viaje que hizo a Costa Rica, Bukele, el año pasado, dijo que ya habían liberado 8.000 personas, pero esas personas en su mayoría no están siendo procesadas en libertad, pero siguen siendo procesadas. Entonces, yo creo que Marvin mencionaba tres asuntos que yo creo son importantes. O sea, el encarcelamiento de personas inocentes, ¿verdad? Eh, y, que hay gente que habla de 20.000, 30.000 personas inocentes. Yo conozco casos directamente que de alguna manera estamos intentando apoyar desde víctimas demandantes, pero se lo digo francamente, es imposible. ¿Verdad? Es imposible. Entonces, eso es una violación de el derecho a la justicia de manera masiva, ¿verdad? Cometiendo injusticias. El segundo es el tema de las garantías judiciales y el debido proceso para estas personas. O sea, una cosa es el encarcelamiento masivo de personas inocentes, pero también es el debido proceso y las garantías judiciales. Y que van de la mano de la del ocultamiento de la información, ¿verdad? Lo nada transparente. Un caso emblemático o dos casos emblemáticos al respecto tienen que ver con el caso de Ruth López y Enrique Anaya, abogada y abogado respectivamente, que han sido detenidos desde hace meses, ¿verdad? Y no se sabe. Y el otro es que no hay una herramienta que podría ser, ¿verdad? En este momento necesarísima y útil para la defensa de los derechos humanos, que es precisamente la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. O sea, por tercera vez está ocupando el cargo una señora que durante su primer mandato fue condenada, no estoy diciendo acusada, condenada por el Tribunal de Ética Gubernamental cuando funcionaba por nepotismo y por corrupción y tuvo que pagar una multa. Entonces, por el nepotismo, fue acusada de corrupción, pero condenada por nepotismo por el Tribunal de Ética Gubernamental. Eh, entonces, esta señora se burla de las víctimas y por eso mencioné a Ruth López, porque eh, dijo en una entrevista que ella había visto allá a Ruth López, entonces que no estuvieran diciendo que estaba desaparecida. Yo antes de que ella diera esas declaraciones, yo ya me había enterado por alguien que la había visto en razón de su cargo, una persona que trabaja con un organismo internacional, y en razón de su cargo la había visto, ¿verdad? O sea, una persona decente que no me dijo que el peinado, que el planchado del pelo y que ella quisiera ella tener ese planchado y todo. O sea, eso es burlarse. O sea, no se refirió a las garantías judiciales, al debido proceso. No se va a referir tampoco al caso de José Ángel Pérez y de Alejandro Enríquez que mencionaba, que fueron liberados ahora, pero aceptando una condena por un delito que no cometieron, por delitos que no cometieron. Entonces, esta mujer que esté en el cargo, la reeligen, bueno, después de que se denunció lo del nepotismo y que hizo un berrinche en una entrevista, cuando todavía estaba en su primer mandato, frente al entrevistador que le preguntaba por las hijas de su esposo, que ella había contratado una y aumentado el sueldo a otra. Por eso la condenaron por nepotismo. Y como que fuera niña
berrinchuda, ¿verdad? Se cruzó los brazos, se quedó callada y no contestó, ¿verdad? Y él insistía, el periodista, y nada. Otro espectáculo lamentable lo dio ahora que estuvo en las entrevistas frente a la comisión de nuevas ideas, ¿verdad? En su gran mayoría, que entrevistó a los candidatos y candidatas a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Y ella, cuando una diputada de oposición le preguntó por la denuncia de los viajes que se dice que ha realizado y que se han mostrado pruebas al respecto, ella dijo no, que ella tenía que viajar y que no sé qué, pero en ese marco dijo, y no crean que me han nombrado, no sé si presidenta de la Organización Iberoamericana o no, de los procuradores, ombudsman se llama la figura, para América, y dijo, y no es por mi linda cara, que la tengo. O sea, eso es una falta de seriedad, ¿verdad? Y, de, y transmite, o sea, rechazo, genera rechazo. Y lo Mira, último es... disculpa, Solo, esta solo señora le termino, ganó hasta a Polonia. Marvin, solo termino con el tercer ejemplo que quiero poner, es con lo de Ruth López, o sea, burlarse, bueno, ya lo había mencionado, perdón, del pelo planchado y que ella quisiera tener el pelo planchado, sí, pero tendría que estar en la cárcel, ¿verdad? Y meterse en lo que está haciendo ahora Ruth López, que supongo que es el tema de la estética, digo, salón de belleza y eso. Perdón, Marvin. Sí, sí, por ejemplo, a Marvin, ¿verdad? Como una persona que admiro y respeto mucho a Ruth, lo que me interesaba es que dijera, mire, emocionalmente, digamos, está así, asá, o que ella llevara un médico para que la chequeara para saber cómo estaba, y ella como procuradora creo que puede pedir un chequeo, pues yo, no, y lo que te iba a decir es que esta señora le ganó hasta la anterior, a la Polonio, ¿verdad? En los shows que ha hecho, pues realmente ya le ganó, pues que lamentable. Digo, sin entrar en comparación, la Procuraduría de Derechos Humanos con toda su falla, pero una Beatrice de Carrillo, la Marina de Avilés y todo a lo que de esa talla, pues hasta lo que hemos llegado, parece que vamos para atrás como el cangrejo, pues qué tremendo, no sé de cómo lo ves tú. Digo, que toda la vida ha estado en derechos humanos. Mira, yo conozco la historia de la Procuraduría de Derechos Humanos porque cuando regresé de México y asumí el cargo de director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, entre las prioridades que establecí en mi mandato, bueno, la dirección que iba a ejercer, estaban, bueno, el cumplimiento de bueno, el apoyo, perdón, a las dos instituciones unidas de los acuerdos que yo llamé en esa época las hijas predilectas de los acuerdos de paz, que eran la Policía Nacional Civil y la Procuraduría mencionada, que tenían como centro el tema del respeto de los derechos humanos. En el caso de la Policía Nacional Civil, su misión era garantizar la seguridad pública con respeto irrestricto de los derechos humanos. Y la Procuraduría, obviamente. Entonces, yo conozco desde el inicio, ¿verdad? Desde antes de que nacieran estas instituciones, ¿verdad? E incluso apoyé de diversas maneras. Tuve el privilegio de colaborar muy de cerca desde el Consejo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos cuando se realizó la gestión de Victoria Marina Velázquez de Avilés y que fue la que sucedió a Carlos Mauricio Molina Fonseca. Y yo lo he dicho ya varias veces, la Procuraduría nace mal, ¿verdad? Por el poco presupuesto y porque nombran a un abogado, buena persona, eso, y amigo, ¿verdad? Pero cariño no quita conocimiento, ¿verdad? Que no tenía experiencia, ¿verdad? Y no sabía del tema, conocimiento, ¿no? Ni experiencia ni conocimiento. Entonces, ¿cómo vas a poner a agarrar de la mano a una institución que empieza a gatear, ¿verdad? Y que le toca toparse con la amnistía que ya mencionaba antes,
Entonces, nació mal, ¿verdad? Y además le metió mano ahí un peruano que lo nombraron asesor, ¿verdad? Y que, ah. Entonces, eh, después llegó Vicky de Avilés. Y Vicky de Avilés hizo un trabajo extraordinario, ¿verdad? Digno, pero al final, en lugar de luchar, que la íbamos a apoyar por su reelección, ella decidió lanzarse como precandidata para la presidencia de la República por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Entonces ahí se perdió la oportunidad de poder, quizás, no digo que sería seguro, tener la continuidad de una buena procuradora que le ayudara a seguir dando esos pasos iniciales a la institución para consolidar, ¿verdad? Y consolidarla. Y se nombró, yo creo que ya dijeron, no nos vamos a equivocar, ¿verdad? Nos equivocamos con esa mujer tan modosita, ¿verdad? Muy educada y todo, pero que nos estaba sacando, contando las costillas de verdad. Y nombraron a Eduardo Peñate Polanco. Que, para decirles, logramos que renunciara al año y medio de su nombramiento, porque era un juez y magistrado, o ex juez y ex magistrado de Cámara, que había sido condenado dentro de la sección de investigación judicial, o sea, un órgano interno de la Corte Suprema de Justicia que investigaba jueces y magistrados, y había sido condenado por violación al debido proceso y las garantías judiciales. Entonces, ahí desarrollamos una lucha diaria casi para que lo destituyeran, pero al final de cuentas él renunció al año y medio y nombraron a Marcos Valladares, ¿verdad? Que era su adjunto para que terminara el periodo. Pero Marcos Valladares había sido de los firmantes de la ley perdón, de los que votaron en la Asamblea Legislativa por la ley de amnistía. Había sido diputado por el Partido de Conciliación Nacional. Entonces, yo dije, esa es la peor etapa de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Pero no, fíjate, después llegaron a Polonio Tovar, que es el que estuvo entre el primer periodo de Raquel Caballero de Guevara, ¿verdad? Y el segundo y el tercero, que es el que está ejerciendo en la actualidad. Entonces, yo hoy sí lo digo públicamente, esta es la peor etapa, ¿verdad? De la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Entonces, y una forma bueno, eso lo digo después, porque esto tiene que ver con el órgano, con la Corte Suprema de Justicia. Pero la señora Caballero de Guevara, ¿verdad? El ombudsman quiere decir, la figura del ombudsman quiere decir defensor del del pueblo, perdón. Después se ocupó la figura de ombudswoman o ombudsperson, porque también hay mujeres, no solo hombres. Han habido y hay. Pero el término original, cuando nació allá en Suecia, es ombudsman, o sea, defensor del pueblo. Para mí, esta señora es la defensora del puesto, no del pueblo, ¿verdad? Y el cargo que ejerce no es de procuradora de derechos humanos, sino que de preocupadora del tema de los derechos humanos en El Salvador. Está arrodillada, como arrodillada está también la Corte Suprema de Justicia, solo que ahora con el recorte que ayer aprobaron, con la reforma constitucional, ¿verdad? Con dispensa de trámites, además de nombrar por 6 años a los diputados del Tribunal Supremo Electoral, o sea, para garantizarse que toda la armazón converja en favor de Bukele, ¿verdad? Y su interés de reelegirse indefinidamente, aprobaron también quitarle el 6% del presupuesto que se había logrado a la Corte Suprema de Justicia o al órgano judicial, que se había logrado con los acuerdos que pusieron fin a la guerra. O sea, por constitución,
el 6% del presupuesto nacional iba para la administración de justicia en función de, en alguna medida, ¿verdad?, garantizar su independencia. Ahora, la Corte que estaba arrodillada, como está también Raquel Caballero de Guevara, la preocupadora de derechos humanos, la Corte que estaba arrodillada ante Bukele desde mayo del 2021, cuando destituyeron a los magistrados de la Sala del Constitucional y después depuraron, entre comillas, o sea, obligaron a renunciar o echaron a muchos jueces, ¿verdad? Ahora no solo está arrodillada, ahora está con la mano así levantada, pidiendo limosna, ¿verdad? Porque lo que se le ocurra a Bukele darle es lo que le van a dar. Por Dios, qué grave. Eso significa también, digamos, el poco presupuesto que cada vez se está quedando el gobierno. O sea, la liquidez del gobierno cada vez es menor. ¿Entiendes? Porque ha cerrado tantas instituciones, le ha quitado presupuestos a muchas y no sale, digamos, con los proyectos que está haciendo. El tema, por ejemplo, esto de el desempleo, porque han echado cantidad de gente, ¿no? Y entre ellos muchos médicos, enfermeras y profesores, ¿no? Eso viene a generar toda una bomba social. ¿Cómo está esa situación del, digamos, del desempleo, que se ha visto que cada vez más va creciendo? Mira, yo creo que El Salvador, Bukele lo está presentando como el país vanguardia, ¿verdad?, en temas de inteligencia artificial. Acaban de crear, creo, una entidad, un Instituto Nacional de Inteligencia Artificial, al cual le van a aumentar, según escuché ahora en la mañana, $3 millones, sin saber nosotros a qué se va a dedicar, ¿verdad? Hay quien dice que se va a dedicar a trolear, ¿verdad? Y aplaudirle a Bukele. Pero el caso es que le han aumentado 3 millones más. Eh, del recorte que le han hecho de 164 millones, .2 millones a la Corte Suprema de Justicia. De ahí se han repartido, ¿verdad? Entonces, eh, el desempleo, ¿verdad? Los despidos, todo esto lo quieren tapar con, por ejemplo, el doctor SV, ¿verdad? Eso que desde el colegio médico, que también ha sido víctima de los ataques de Bukele por denunciar los despidos, la precariedad en el sistema de salud, eh, del colegio médico están desmantelando la ficción de que eso va a ser la solución para la, la situación, la mala situación de salud del Salvador. Al contrario, ¿verdad? La va a agravar más, según lo dicen. Y esto tiene que ver con algo que es generalizado, pero que particularmente en el tema de la salud es muy, muy preocupante, que es el tema de la transparencia, porque donde no hay transparencia, ¿verdad? Donde la transparencia es menor, la corrupción es mayor, porque el ocultar todo eso y el hacer prácticamente se oculta lo, la corrupción y la privatización, ¿verdad?, de la salud. Eso trae consecuencias gravísimas para la población, para las mayorías populares, son las que no pueden pagar eh, una atención de salud en clínicas privadas. O sea que es problema de salud, es problema de empleo, es problema de vivienda, es problema eh, de educación. O sea, este país, el derecho a la educación cada vez está más, bueno, acaban de anunciar que ahora va a ser eh, Elon Musk, ¿verdad? Y su inteligencia artificial, Grok, creo que se llama, este, casi como el dirigente marero que que quisieron proteger, ¿verdad?, el Croc. Pero bueno, que esa va a ser la que va a garantizar el sistema educativo en El Salvador. O sea, ¿cómo está eso? Y eso es manipulable o que la ministra de Educación dice que la capitana, ¿verdad?, que está ocupando la CIA
la cabeza del Ministerio de Educación, no creo que es adecuado decir la ministra de Educación, la capitana Trigueros, creo que es el apellido, anunció ya que que en El Salvador se va a implementar, impulsar el sistema educativo de Finlandia, pero y tenemos el mismo ingreso per cápita de Finlandia, tenemos la misma infraestructura, tenemos la misma calidad de vida, o sea, todo eso, la misma infraestructura, todo eso es pura, ¿verdad? Eh, es tan falso como el satélite Cuscatlán que anunció Bukele al inicio de su, de su, de su gestión constitucional, porque hoy ya vamos para 7 años, 2 de los cuales son inconstitucionales. Aunque si somos estrictos y todavía ocupamos la Constitución antes de que la sigan reformando y terminen de hacerla pedazos, la separación de poderes, que es algo establecido en la Constitución, esa la violó, ¿verdad? Y en el 9 de febrero fue del 2020, cuando se metió a la Asamblea Legislativa con ejército y policía. O sea, entonces, yo creo que El Salvador está viviendo, así como la Procuraduría está bien, para la defensa de los derechos humanos está viviendo su peor momento, creo que en general el país es, eh, no sé, yo no viví la época del general Hernández Martínez, pero no tiene mucho que envidiarle al general Hernández Martínez lo que está ocurriendo al Salvador del general Hernández Martínez con lo que está ocurriendo ahora con El Salvador de Bukele. Correcto. Mira, quería, bueno, ¿qué vidas y desde dónde hasta dónde, qué casos son los que ustedes siguen? Ese por un lado. Y la otra, según mi poco conocimiento, digamos, yo me declaro, pero el Poder Judicial o la Corte, como decimos, la Corte Suprema de Justicia y toda su estructura, el presupuesto no puede ser menor al 6% del ingreso del país, pues, ¿verdad? O sea, entonces han reformado la Constitución para bajarle, porque la ley es clara, lo más bajo que pueden asignarle es el 6% y eso es más. Y la otra cuestión, porque ellos dicen aprueban 8.000, 9.000 millones, pero al final del ejercicio, esa parte no la entiendo. Usan 3.000, 4.000 millones más, pero no desarrollan todo el presupuesto, pero porque como hay ocultamiento de información, no nos enteramos que se hizo ese pistillo que no se ejecutó en el presupuesto. Si le asignan 100 millones a tal institución y solo desarrollan 75, no nos enteramos qué pasaron con los otros 25. O sea, entonces, ¿cómo se está manejando? Pues, ¿verdad? Y ustedes, vidas, víctimas demandantes, perdona la pregunta, están demandando justicia desde el pasado, en el presente, de la violación de los derechos que están sucediendo en este momento y que sucedieron en el pasado también. Mira, yo creo que como decía, se está viviendo el peor momento, ¿verdad? Insisto, yo creo que peor incluso que la época de Hernández Martínez o muy similar. Este, el, Nosotros como agrupación no tenemos presupuesto, no tenemos financiamiento, no tenemos presupuesto, que es como deberían de funcionar las organizaciones de víctimas. No estar dependiendo del financiamiento exterior, ¿verdad? Ya vimos lo que hizo Bukele con la creación de la aprobación de la ley de agentes extranjeros, ¿verdad? Y todo lo que eso conlleva para el funcionamiento de las ONGs. Entonces, como nosotros no somos ONG, ¿verdad? Seguimos adelante con nuestro esfuerzo, pero en un entorno que es realmente, o sea, no tenés información. ¿Qué caso está caminando ahorita? El caso del Mozote, ¿verdad? En el caso del Mozote van entre los imputados el que era de logística, no, quiero ver,
de personal, ¿verdad? En el estado, el mando del batallón Atlacat. O sea, el de personal, no sé por qué está ahí, ¿verdad? Te lo digo francamente, entre los acusados y que ha sido llamado a juicio. Va Rubén Zamora también. Rubén Zamora lo acusan de haber sido de los diputados que votaron por aprobar la ley de amnistía que sirvió para encubrir, cosa que nosotros siempre lo denunciamos, pero Rubén Zamora no votó. Rubén Zamora incluso se levantó, protestó y se levantó cuando se iba a votar por la ley de amnistía. Pero ahí lo están acusando. Y hay casos que no avanzan, ¿verdad? Por ejemplo, hay denuncias que se tienen contra Joaquín Villalobos y a mí no me extrañaría que Joaquín Villalobos fuera asesor de Bukele. Hay denuncias que, no digo que lo sea, no me extrañaría, por el caso de Roque Dalton, ¿verdad? Y de Armando Arteaga, cuando siendo dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo, se ordenó su asesinato. Esa denuncia ahí está y no avanza, ¿verdad? Hay otra denuncia de un secuestro por parte del ERP y no avanza también. Entonces, lo único que me queda pensar es que están protegiendo a Joaquín Villalobos y están queriendo castigar sin razón a Rubén Zamora. Entonces, yo creo que no puedes, ¿verdad? Pensar, o sea, la denuncia, el esfuerzo y la denuncia hay que seguirlo haciendo, pero no puedes pensar que así como está el país, ¿verdad? Con una Corte Suprema de Justicia arrodillada y con la mano pidiendo limosna, vaya a mejorar el panorama. O sea, hay casos que no han avanzado. El caso, por ejemplo, de mi prima Patricia Emily Cuellar Sandoval, de su papá Mauricio Cuellar Cuellar, ¿verdad? Y la empleada de eh, entonces, a pesar de que hay una condena desde hace, ¿qué? 2 años. No, perdón, sí, se van a cumplir 2 años de una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo no tengo noticias de que avance la investigación sobre la responsabilidad, habiéndoles dado información por parte del compañero de vida, del esposo de Patty Cuellar, de una persona que llegó, un oficial, creo que era de la Policía de Hacienda, no me recuerdo bien, que llegó a catear la casa antes del secuestro y la desaparición de Patty Cuellar, buscándola a ella, ¿verdad? Entonces ese oficial todavía está con vida, ¿verdad? Entonces, al menos lo debieran de entrevistar para sacarle información, para que diga qué es lo que pasó, qué sabe él, sino para, tam- sino ir más allá y acusarlo por su responsabilidad, pero no se mueve todo eso, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos el escenario de Ruth López, de Enrique Anaya, que no hay ni transparencia, ¿verdad? En el proceso que les están impulsando. Y entonces hay pasado, presente y obviamente futuro que la justicia en El Salvador está pasando por su peor momento, al igual que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Y eso deja desarmadas a las víctimas. Entonces, ahorita lo que nos queda es denunciar desde víctimas demandantes todo esto que les estoy planteando a ustedes en relación con la justicia. Bien. Mira, para finalizar, sé que es bien jodido, pero ¿cuáles son las perspectivas para el 2026? ¿Cómo la ves? Es jodida, ¿verdad? Más jodida, porque es un año preelectoral, porque aparte de eso han cambiado todo el tema electoral. Además de controlarles el Tribunal Supremo Electoral y con la reforma de ayer, nombrar a sus integrantes durante 6 años, ¿verdad? Han reformado todas las reglas del juego en materia, bueno, las reglas principales del juego en materia electoral. Entonces, no tiene, el equipo contrario no tiene mayor, eh, no tiene una buena salud, por decirlo, para hablar de alguna oposición.
el equipo oficialista tiene todo controlado, ¿verdad? Y el árbitro, ya ha cambiado las reglas del juego y el árbitro es totalmente incondicional. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral fue precandidata, estoy hablando de hace varios años, para ser diputada de Nuevas Ideas, no quedó, pero entonces después la nombraron en el Instituto de Acceso a la Información Pública como integrante de y allí fue escalando. Me imagino que por plegarse a los dictados de el mandamás y la nombraron presidenta de la Corte de Cuentas. Y ahí creo que debe haber mejorado todavía el plegarse a los dictados del ya mencionado, y por eso ahora la nombraron presidenta del Tribunal Supremo Electoral y le dan 6 años para estar ahí. Entonces, realmente, el 2026 va a ser un año en el cual yo creo que se van a impulsar más reformas constitucionales. A mí hay una que particularmente me da miedo y que tiene que ver con porque en el proyecto no, creo que después lo quitó, pero en el proyecto de constitución que hizo Félix Ulloa, ¿verdad? Para que lo para que hiciera algo, le dieron que hacer. Iba esto que voy a mencionar, no sé si lo quitaron o no, pero el artículo 7 de la Constitución, en su tercer inciso, dice: se prohíbe la existencia de grupos armados de carácter político, religioso o gremial. No me acuerdo cuál es la redacción, pero hablaban de excepciones, salvo excepciones. Entonces, a mí me da miedo de que todos los restos de maras que quedan, porque quedan, ¿verdad?, se conviertan y con los pactos con los líderes de las maras, se conviertan en los nuevos grupos armados ilegales, ¿verdad?, del régimen, como lo fueron en aquel momento la Organización Democrática Nacionalista, las patrullas cantonales, las defensas civiles, ¿verdad? Así que la cosa no pinta bien para el 2026 y menos después, porque en la medida en que se vaya quedando sin dinero, ¿verdad?, y que se vaya desenmascarando todavía más, viene lo que ya conocemos en la historia de El Salvador, ustedes y yo lo conocemos, o sea, la represión más abierta. Así es, hemos agotado la hora. La represión más abierta, pero también a lo mejor hagamos una lucha social también en crecimiento, de acuerdo, digamos, al agravamiento de la situación económica, política y social del país. Para ir terminando, ¿cuál sería tu último, bueno, no tu último mensaje, no el mensaje para terminar este programa? Bueno, yo creo que para mí es algo que deberíamos de tener presente, o sea, la gente no va a salir a la calle ya, ¿verdad? Y porque lo electoral tiene que ver mucho tiene que ver mucho con lo emocional, no con lo racional, ¿verdad? Y lo emocional es que ya entre las mayorías populares no están matando, extorsionando o desapareciendo personas como ocurría antes. Para eso ha tenido que militarizar el país, ¿verdad? Y encarcelar gente inocente, no solo mareros, sino que gente inocente. Pero entonces, pensar que las elecciones del 2027 van a servir de algo, después de haber cambiado todas las reglas del juego que ya he mencionado, para mí, para lo único que van a servir es, para lo único que va a servir el participar en elecciones es para que en la medida que se vaya avanzando la falta de recursos del régimen por toda la corrupción, la falta de transparencia, eh, tenga que terminar haciendo un fraude electoral como el de 1972. Y en la medida en que también existe una fuerza organizada desde la base, ¿verdad?, que tenga como instrumento un partido político, ¿verdad? O sea, no es como se hizo antes, ¿verdad?, poner la carreta delante de los bueyes. Entonces, si eso se logra, en eso se logra avanzar, ¿verdad?
probablemente vendría un fraude electoral que fue, como en 1972, lo que terminó de incendiar la situación, ¿verdad? Y culminó ese incendio, ¿verdad? Con el asesinato de Monseñor Romero, de los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario en 1980, hace 45 años, y que llevó al estallido del país, ¿verdad? La bomba de tiempo, y con ese incendio terminó estallando el país. Entonces yo no quiero llegar a eso, ¿verdad? Yo quiero que la gente se organice considerándose víctima, pero víctima demandante, víctima de lo que ya mencionamos, ¿verdad? Entonces, que aunque ahora no sienta que es víctima, pero si no tiene agua, ¿verdad? No tiene luz en sus colonias, no tiene trabajo, no tiene salud, no tiene educación, no tiene, o sea, es víctima. Entonces, creo yo que faltan 5 años, no para elecciones y todo eso, eso ya van a ser dentro de 2 años y todo. No, faltan 5 años para que se cumpla el 50 aniversario del magnicidio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Nosotros, salvadoreños y salvadoreñas, tenemos el honor, el privilegio y el orgullo de tener a un santo, el santo patrono de los derechos humanos. Entonces yo creo que hay que tener, no como guía espiritual solamente, sino que también como guía político, porque la defensa de los derechos humanos tiene dimensión política, como también el señor Romero lo dijo en su último mensaje, en Bélgica, la fe, habló de la dimensión política de la fe. Qué bueno, yo hablo de la dimensión política de la defensa de los derechos humanos. Así que nos inspire Monseñor Romero y que nos empuje, ¿verdad? Nos ilumine y nos dé fuerza. Así es, muchas gracias, Benjamín. Bueno, le vamos a pedir también a Marvin que vaya dando la despedida del programa. Bueno, muchas gracias, Benjamín. Esperamos tenerte pronto nuevamente para seguir tratando estos temas, pues, y varios que se nos quedaron. Pues este tema es tan amplio, pues, ¿verdad? Y cada día evoluciona más, ¿verdad? Y es necesario, pues, ¿verdad? Estarlo abordando constantemente, pues. Muchas gracias a las personas que se conectaron, a Toño Baba, que está por allí desde California, pues, y a otros compañeros, pues, ¿verdad? Saludos, pues, ¿verdad? Soy Marvin, y muchas gracias, y somos parte del colectivo Frente Intercontinental, Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Muchas gracias, Marvin. Muchas gracias, Benjamín, por tu tiempo y por la información que nos has dado, valiosa para nosotros, para comprender cómo se va desarrollando y también de cómo enfrentar el año que viene, ¿no? A ustedes les agradecemos también que hayan dejado sus mensajes, nos sigan compartiendo este programa y sigan pendientes de los programas que como Frente Intercontinental les vamos a traer en el transcurso de la semana. Nos vamos a despedir con el tema que caracteriza el Frente Intercontinental. Que sigan teniendo un buen día, unas buenas tardes y unas buenas noches. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las